Hola seguidores, agradecer por la gran acogida del video 1 y 2 sobre constitución de ONG y resolución de AFSI. Siendo así, hoy día voy a presentar el siguiente video, el tercer video, para que ustedes puedan tener conocimiento sobre las preguntas y respuestas más importantes que se han formulado después de lanzar estos dos videos. Primero vamos a abordar lo que es los conceptos básicos para constituir una ONG. Y hablaremos qué es una ONG, asociación civil, fundaciones. También vamos a hablar otro tema como es preguntas y respuestas para formar este tipo de organizaciones. Conceptos. Cuando nosotros siempre vemos en la televisión, leemos el periódico y dice ONG y no sabemos cuál es el significado. Vamos a explicarle que el significado de una ONG es Organización No Gubernamental de Desarrollo. Y cuando nosotros leemos el periódico o vemos en la televisión y escuchamos ONG, estamos hablando que el significado es Organización No Gubernamental. ¿Qué quiere decir? Que estas dos organizaciones es lo mismo, sino que no pertenecen al Estado, no pertenecen a un ministerio. Son totalmente privadas, en el Perú constituidas de acuerdo a la Constitución Política del Estado y el Código Civil. También debemos conocer qué es una asociación, importante, porque me han hecho varias preguntas sobre la diferencia de una asociación con una ONG y también con una fundación. Una asociación es un grupo de personas sin fines de lucro que el propósito es un fin común, que también no pertenece al Estado. Se constituye de acuerdo a la Constitución, en el caso del Perú, y al Código Civil. Para esto no se requiere de capital social. ¿Y cuál es la diferencia de una fundación? Una fundación sí se requiere un capital social, entre comillas, porque tiene que estar grabado parte de los activos del socio fundador de esta fundación, valga la redundancia. Pues bien, cuando nosotros en el anterior video, no sé si lo han visualizado, pero yo digo que para constituir una ONG se requiere un mínimo de 3 socios. En el caso de la fundación vamos a ver la diferencia, porque solo se requiere la voluntad de un solo socio. Ahí estamos viendo la diferencia. La voluntad de un solo socio, o sea, no tiene consejo directivo, pero sí tiene personalidad jurídica y es sin fin de lucro. Hay una pregunta importante que me han hecho estos días: si yo quiero formar una ONG, pero estoy en Infocor, ¿tendría problemas al ser socio de la ONG? ¿Me permite la base legal para ser socio de esta ONG? La respuesta es sí, si le permite, no tiene ningún problema si usted está en Infocor. En el Perú sobre todo, muchas personas están en Infocor, ya sea porque deben 50 soles del pago de un celular y se van a Infocor. Eso no está en desventaja para que usted sea socio de una ONG, no tendría ningún problema. Bien, hay otra pregunta importante que me hacen y me han hecho siempre, es si puede ser familiares cercanos o la esposa, el esposo también socio y los hijos, y pueden esto formar una organización no gubernamental, es decir, hablamos de una ONG. La respuesta es sí, porque como es una organización sin fines de lucro, entonces sí puede ser socios el esposo, la esposa, los hijos. Solo se requiere la capacidad de goce y de ejercicio, es decir, tener 18 años para adelante. Bien, y tampoco no se requiere ser profesional, por si acaso. Hay otra pregunta que siempre me hacen. Me dice, doctor Gamboa, si yo pertenezco a una asociación o una ONG o una fundación y por ahí mis amigos me han propuesto formar una ONG, ¿puedo ser socio también de otra ONG? La respuesta es sí, no hay impedimento legal, no hay una base legal que te impida ser socio de una o varias organizaciones no gubernamentales. Otra pregunta que también me hacen y debes saber antes de formar. Para formar una organización no se requiere de capital social, es decir, ni acciones
ni participación, como es en la Ley General de Sociedades o las leyes especiales de empresas. Acá estamos hablando específicamente de una organización no gubernamental de desarrollo, es decir, asociación civil sin fines de lucro, ¿no?, que se constituye con la base legal de la Constitución y el Código Civil, y por lo tanto no se requiere de capital social. ¿Qué se requiere? La voluntad de cada recurso humano. Cuando hablamos de recurso humano, estamos indicando que los socios deben tener voluntad y deben conocer cuál es el propósito de esta organización. Por eso que en el video anterior les he presentado a Pirillo cómo constituir una ONG, que es importante, y bueno, se estoy enviando aparte a diferentes lugares del país. ¿Cuántos socios se requieren para formar una ONG? Y hay una confusión, fíjense. En el Perú tenemos la Ley General de Sociedades, que es una ley para formar empresas, personas jurídicas, y indica la cantidad de socios. Y para constituir una ONG no existe una ley específica, una ley suelta. Por ello, en mi libro he redactado y indicado la base legal. ¿Cuál es la base legal? Tomamos la Constitución del Perú, artículo 2, inciso 13 de la Constitución Política del Perú, y el artículo 80 al 98 del Código Civil. Esa sería la base legal para constituir esta persona jurídica. Y tampoco te indica cuántos socios como mínimo se puede llegar a un acuerdo para que formen estas organizaciones. Pero como el Código Civil te habla de un consejo directivo, y el consejo directivo, de acuerdo a la ley, debe contar con un presidente, con un tesorero y con un secretario. Por lo tanto, como mínimo son 2 socios. ¿Me entienden ahora por qué es la diferencia? Para ya concluir de este video, es importante que cuando ustedes se decidan a formar estas organizaciones, lo primero que deben tener en cuenta es el recurso humano. Eso es importante. Es el éxito de estas organizaciones. Que los 3 socios a más estén de acuerdo y deben creer en este proyecto. Porque si no cree uno de los socios, no van a llegar a buen puerto. Eso se lo digo por experiencia. En muchos cursos a nivel nacional, incluso internacional, siempre hemos tratado el recurso humano. Y si el recurso humano no cree en tu proyecto, mejor no nos asociamos. Eso es lo importante, el recurso humano. Bien, por lo pronto, solo quiero decirles a ustedes, anímense a constituir estas organizaciones, porque hay mucho que hacer en el Perú y en el mundo. Siempre se requiere de la ayuda de estas organizaciones para trabajar con las organizaciones gubernamentales, que son los municipios, gobiernos regionales, con instituciones del Estado, con otras asociaciones, ¿no?, y poder ayudar en diferentes áreas. Gracias y será hasta otra oportunidad. Chao.